Gracias por tomarnos la llamada, gracias por el tiempo de estar aquí con nosotros y te llamamos porque, pues bueno, ya va pintando uno de los temas de esta transición y de cómo se va a ir posicionando esto que llaman el segundo piso de la transformación, que es empezar con una profunda transformación al Poder Judicial, algo que ya había dicho el presidente hace tiempo cuando presentó sus 20 reformas, ¿no? El 5 de febrero, el Día de la Constitución, y que pues ahora vemos que con el plan C ya firmado, pues lo vemos casi casi que planchado para los próximos procesos. ¿De dónde viene esta reforma al Poder Judicial? ¿Qué contempla? ¿Cuáles son como los puntos finos que no hay que perder de vista? ¿Y cuáles son las cuestiones? ¿No? Ya tenemos muy claro como la cuestión de la elección, ¿no? Por voto directo. Hoy el presidente nunca dijo voto, sino dijo la elección popular de los magistrados. Entonces, ¿esto no implica elecciones? ¿O sí? ¿O dónde están las cuestiones que no podemos perder de vista de esta reforma? Mira, yo creo que partiría por la parte principal del sentido de la reforma, si me permiten, yo colocaría la intencionalidad del presidente de quitarles las cuotas de poder a los partidos políticos. Yo creo que esa Claro. es la parte central, la parte medular de la reforma. Y yo incluso he cuestionado porque se refiere el presidente, particularmente el presidente se refiere a ella como una reforma en justicia o sobre justicia, cuando en realidad no es una reforma en materia de justicia, es una reforma que toca algunos aspectos sustantivos, algunos aspectos importantes del Poder Judicial, pero no podemos hablar o no podemos pensar que es una reforma integral en materia de justicia. Digamos, podemos desarrollarlo más adelante, pero primero es la centralidad, yo colocaría, es quitarles lo que hasta hoy se había convertido o lo que hasta hoy sigue siendo una potestad de los partidos políticos para repartirse los nombramientos en el Poder Judicial. Digamos, ese es como el primer nivel. ¿Qué implicaba? Pues que participaba el Senado de la República en el nombramiento de magistrados, participaba el Senado de la República en el nombramiento de ministros, no en juzgados de distrito a nivel federal, pero sí en magistrados y en ministros de la Suprema Corte y ministras de la Suprema Corte, y eso, digamos que pervertía un nombramiento que pudiera ser representativo del pueblo o de la gente en las manos de los partidos políticos. Ese es, digamos, el primer eje. Cuando el presidente habla de que estas propuestas vayan a ser sometidas a un escrutinio público, o puede ser vía elección, puede ser vía planillas, puede ser vía participación ciudadana, todavía no se tiene, digamos, el modelo como tal. Lo que se habla es que, o lo que se busca es que haya las propuestas que se hagan para estos cargos sean propuestas, valga la redundancia, por el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, es decir, que haya una participación que rompa el control que se tenían los partidos políticos. Sin embargo, al final, y ahí me parece que es un riesgo también, pues al final el Ejecutivo representa a un partido político, el Legislativo representa a uno, dos o tres partidos políticos, y el Judicial pues tiene al final sus propios intereses para hacer sus propuestas, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer eje, digamos, el que más ha llamado la atención. Ya no van a ser nombrados ahora por acuerdos, digamos, cupulares o por acuerdos de partidos políticos, sino que estarán sujetos a un escrutinio, a una participación ciudadana, pero las propuestas que va a escoger la ciudadanía sí dimanan de nueva cuenta de pues representantes políticos, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Digamos, es un poco ahí un poco está medio rara la fórmula, ¿no? Pero ese es el primer gran eje sobre el que se ha hablado. El que ha llamado muchísimo la atención es ese, pero a mí me parece que quizá el más importante de esta reforma, independientemente de eso, es que se logra por fin transformar, en la propuesta es lograr transformar el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura fue creado en 1995 con la reforma, la gran reforma en materia de justicia, en materia del Poder Judicial también, y ahí sí, en materia de acceso a la justicia, justo como un mecanismo de control, en teoría, para el propio Poder Judicial. Solo estoy hablando a nivel federal, esto se replica en cada uno de los estados. Hay un Consejo de la Judicatura en cada uno de los estados, con cada uno de los tribunales locales, ¿no? Pero hablando
del federal primero y luego la replicación a los estados. Este Consejo de la Judicatura Federal se crea como un organismo de control, pero ese control sustancialmente hoy hace labores administrativas, no labores de control de la actuación del Poder Judicial. Es decir, hace labores administrativas, ve cómo funcionan los juzgados, cuánto personal hace falta, si se tiene que abrir un nuevo juzgado, si se tiene que habilitar personal para el nuevo juzgado, capacitaciones, actualizaciones, cursos, es decir, la parte administrativa del Poder Judicial. Ahí está centrada la gran carga de operatividad del Poder Judicial hoy en el Consejo de la Judicatura. Y dejó de ser, en realidad yo no sé si en algún momento fue realmente una instancia de control judicial, de control o de supervisión a lo que hacía el Poder Judicial. En el esquema legal, un juez de primera instancia tiene medidas de revisión jurídica, una apelación, un amparo, una revisión de un amparo, una reclamación, una queja, una inconformidad, es decir, hay recursos judiciales para ir revisando las decisiones judiciales. Pero no hay un mecanismo más que hoy tenemos las denuncias en el Consejo de la Judicatura para observar la actuación de los jueces, las y los magistrados, no en cuanto a la sustancia de sus decisiones, es decir, no en cuanto a sus sentencias, sino en cuanto a si están actuando de forma corrupta, si tienen conflictos de intereses, si tienen amistades con quienes están resolviendo o, digamos, los casos que se les presentan, si tienen enriquecimiento inexplicable en sus cuentas, toda esta otra conjunto de irregularidades, de omisiones en el servicio judicial, no hay un mecanismo que las observe. Hoy se tiene el Consejo de la Judicatura, insisto, pero pues, sustancialmente se lleva a la parte administrativa. Hoy la propuesta de reforma que se tiene, en esta propuesta de reforma del Poder Judicial, es separar el Consejo de la Judicatura en dos grandes grupos, en dos grandes instancias o instituciones. Una que va a ser solo lo administrativo, seguir con toda la función administrativa, que eso es indispensable para que opere el Poder Judicial, y otra que va a ser un tribunal, ahí sí especializado un tribunal judicial para observar, vigilar la conducta de las y los servidores públicos del Poder Judicial. Ahí me parece muy importante esta reforma, porque, insisto, justo separa la parte administrativa de la parte de supervisión, de vigilancia que debería tener el Consejo de la Judicatura y crea este nuevo tribunal de observancia, digamos, tiene un nombre ahí, Tribunal de Justicia, Ética, no sé cómo se llama, pero tiene un nombre, digamos, específico, este tribunal que se encargará, sí, ya de ver ahora solo denuncias en contra de jueces y magistrados. Y ahí sí me parece, en este tribunal sí me parece muy relevante, por ejemplo, que quienes sean electos o electas, son 5 personas las que están propuestas ahí, sí dimanen de un voto popular o de una representación popular, porque de lo contrario, lo que se viene ocurriendo, lo que viene sucediendo es que son entre pares quienes se observan, es decir, jueces vigilan a jueces, magistrados a magistrados, y hay una máxima de la impunidad que dice que perro no come perro. Perro. Entonces, ¿no? Como en el planeta de los simios, simio no mata simio, igual aquí perro no come perro. Entonces, si los pones a juzgar entre pares, es muy complicado que se avance en las investigaciones y en las sanciones, porque literalmente dicen, no, yo estoy aquí, pero mañana puedo estar enfrente, y si sanciono a a lo mejor mañana me toca a mí, entonces mejor, pues no sanciono y se van por la libre. Ahí la propuesta es que estos 5 que integran el tribunal, este tribunal judicial o tribunal especializado, sean igualmente electos por el pueblo, es decir, o que tengan una participación, una representación popular. Ahí sí me parece que la forma de nombrarlos tendría que ser muy innovadora, digamos, para que esas 5 personas que formen parte de este tribunal que va a vigilar al Poder Judicial no formen parte del Poder Judicial. Claro. Porque si no, insisto, entramos en el perro no come perro y simio no mata simio. Ahí sí sería muy importante que sea de la ciudadanía, de colegios de abogados, de organizaciones de derechos humanos, ya no sé, para que se pueda observar, digamos, la actuación, ¿no? Y el tercer elemento general, digamos, nada más como de introducción, que tiene la reforma, que tiene otros 2 o 3 más relevantes, pero el tercer elemento es constitucionalizar
lo que ya se aprobó hace un par de meses en la ley de amparo, que es limitar los efectos de las suspensiones de los amparos cuando se trata de leyes generales. Es decir, hoy recordemos los ejemplos de la ley de minería, por ejemplo, o la ley de la industria eléctrica. Presentan a un juez especializado, se le da la suspensión y para el cumplimiento de toda la ley, un juez, por una decisión de una suspensión. ¿No? Para lo que ya aprobó el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la propuesta del presidente se avaló, se publicó y un solo juez o una sola jueza puede parar la entrada en vigor de esa ley. Esto ya se cambió en la ley de amparo, se modificó y ahora lo que se propone también es que eso sea a nivel constitucional, porque eventualmente en algún momento alguien podría decir que esa reforma a la ley de amparo es inconstitucional porque la Constitución no prevé esa limitación de las suspensiones en los amparos. Entonces, ahora lo que están haciendo es ponerlo también en la Constitución, pues para evitar, digamos, que haya una interpretación de inconstitucionalidad, ¿no? Y la última, que ya para este abordaje inicial, la última es que se propone que se replique todo esto a nivel estatal, es decir, que en cada uno de los tribunales locales haya un tribunal especializado digamos, para observar la actuación del Poder Judicial, que haya un órgano de administración y que jueces y magistrados de los poderes locales también puedan tener esta suerte de, no queda claro, si voto o planilla o consulta, ¿no? Algún mecanismo de participación popular, pero replicado a los 32 estados. Creo que esos son los grandes ejes de la reforma que se está planteando en grueso, digamos, ¿no? En las líneas gruesas para hacer un abordaje inicial. Perfecto. David, preguntarte, ¿no? O sea, está esta... O sea, quiero poner como un poquito de contexto en esto, ¿no? La ministra presidenta Norma Piña se reunió o convocó una reunión, una cena con diferentes actores políticos, mediáticos, etcétera. Pues quién sabe con qué motivos, pero fue previo a la época electoral, ¿no? Eh, Realmente no hay casos como muy sonados a nivel federal, pero tal vez a nivel estatal o a nivel local sí hay de corrupción de magistrados, de jueces, etcétera. ¿Esta ley o esta reforma al Poder Judicial contempla algún mecanismo de rendición de cuentas similar, por ejemplo, a la ley 3 de 3 que se aplica para funcionarios públicos? ¿O esto ya aplica a los miembros del Poder Judicial? ¿O cuál sería el mecanismo que se contempla en esta reforma, si es que lo hay, para, digamos, hacerlos que rindan cuentas y que también se transparenten sus gastos, sus ingresos? Pues porque al final de cuentas también son parte del servicio público, ¿no? Mira, yo creo que justo la propuesta no se mete al fondo de varios temas de corrupción, de falta de transparencia del Poder Judicial. Incluso yo en algún momento hacía la crítica, porque el presidente en una de la semana pasada creo que dijo, en los mercados, hablando de estos vaivenes que tienen los mercados financieros, ¿no? Como para meter presión para que no se avance en la reforma, decía, los mercados no pueden estar por encima de la justicia. Y a mí me parece muy importante dimensionar, y decía yo al principio, que no es una reforma en materia de justicia. No busca garantizar, mejorar las condiciones de justicia en México. Hoy cambia, insisto, quita el poder a los partidos políticos, lo separa, lo fragmenta, digamos, esta forma de nombramientos, ¿no? Eh, Establece estos mecanismos del tribunal interno, del tribunal que va a ver la observancia del Poder Judicial, y creo que ahí en la operatividad del tribunal se podría meter todo esto que queda por fuera, es decir, cuál va a ser la función del tribunal, habría que establecerlo en una ley secundaria, ¿no? En esta ley secundaria establecer cuál van a ser los alcances, si va a haber obviamente esto, no solo declaraciones patrimoniales, sino el desarrollo del patrimonio de las juezas y los jueces. Es decir, se tiene que construir un mecanismo dentro de la ley o en la ley secundaria más bien de cómo va a estar operando el tribunal. Ahí yo lo dejaría como en veremos. A mí me gustaría que fuera realmente un mecanismo de rendición de cuentas, de supervisión, de vigilancia, pero me está pasando o el fierro viejo que venda. Ah, ok. A mí me gustaría realmente que fuera un mecanismo no solo por denuncia, es decir, que operara un mecanismo de control horizontal y no solo esperar a que alguien vaya a denunciar, porque muy probablemente yo pueda tener un problema, digamos, con algún juez o dudar de algún juez,
pero no tengo mayores elementos para presentar la denuncia. Claro. Y entonces yo presento una denuncia y digo, pues este juez creo que es corrupto. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes evidencia? No, se desecha la denuncia. Entonces, creo que más bien, si pensamos que sea un tribunal incluso de ética, digamos, no pensando en la ética nicomaquea filosofal tradicional, ¿no? Sino de conductas éticas del Poder Judicial, digamos, de los funcionarios, tendría que ser un mecanismo permanente, es decir, un mecanismo permanente que esté monitoreando, supervisando cómo está en la función judicial, por qué se bajan las sentencias, por qué reducen los números de sentencias, por qué se tarda ciertas sentencias en salir o no, pues si se garantizaron medidas o no de seguridad. Es decir, insisto, que sea un tribunal permanente, un tribunal mucho más de vigilancia y no solo de denuncia y de sanción eventualmente ante alguna denuncia. Insisto, porque la debilidad de las denuncias es que te dicen qué pruebas tienes. Y tú les dices, oye, hay una frase, ¿no? De, oye, los acuso de rateros, no de pendejos, ¿no? O sea, si los estoy acusando de que se roban o de corruptos, no me van a dar las pruebas para que lo pruebe. O sea, si lo estoy acusando de corruptos, ¿no? De Claro. mensos, ¿no? Y eso es lo que suele pasar hoy en las denuncias que se presentan. Uf, qué difícil como poder tener un ejemplo de un control a un poder que ha sido, bueno, que se ha desarrollado por muchísimo tiempo, ¿no? El presidente hace estas menciones a veces, ¿no? De que el único gobierno en México en el que se han electo popularmente a los jueces fue durante el gobierno de Benito Juárez. Yo he intentado rastrear el dato, no lo he encontrado todavía, no sé cómo funcionaba, cómo funciona. Y pues bueno, lo que dice el presidente es, esto no es nuevo, ¿no? O sea, intentar ponerle control al Poder Judicial no es algo que me haya sacado yo de la manga y tampoco es algo que no se haya intentado ya en otros países, ¿no? Hay ejemplos en Bolivia, en Turquía, en Estados Unidos, algunos de los puestos de los jueces se eligen por voto popular, ¿no? Creo que no los de la cúpula, pero sí los a nivel estatal, por ejemplo. Entonces, pues, ¿qué otros ejemplos, qué otras referencias tenemos de que esto pueda funcionar? Pues mira, de que pueda funcionar, yo creo que sí puede funcionar. O sea, Ok. a mí no me parece tan, o sea, me parece complicado el esquema de, ay, habrá que ver cómo va a ser si es elección, voto, planilla, porque, a ver, pensemos nada más en la practicidad. A mí me parece que va a ser muy complicado en términos prácticos, pero pensemos en la practicidad. Hoy ustedes viven en la Colonia Juárez, ¿sale? Ujú. Entonces, en la Colonia Juárez, ustedes tienen ahí en esa localidad, tendrían que participar en el voto por los juzgados de primera instancia del Distrito Federal de lo local. Jueces de primera instancia, entre los cuales tendrían que escoger 64 jueces civiles, 120 y tantos jueces penales, 30 y tantos jueces administrativos y échale los laborales. O sea, más o menos ahí llevamos unos 200 y cachito, 250 de la Ciudad de México. Ustedes para votar tendrían que elegir estos cargos en porciones de 2 por cada cargo. Es decir, para que puedan elegir entre dos más o menos tendrían una elección solo de la Ciudad de México de, échale así a ojo de buen cubero, 550, 580 personas entre las cuales elegir. Wow. Después de eso, ustedes en la Ciudad de México también tendrían el derecho de participar para elegir a los magistrados de la Ciudad de México. Estos, si mal no recuerdo, son como 30 y tantas salas penales administrativas tal, de 3 cada uno, que son 90 y tantas personas, o sea que ahí tendrían otras 100 y cachito personas. Llevamos 500 y tantas de las primeras, más 100 y tantos de las salas. Después de ahí tendrían que elegir al Tribunal Superior de Justicia, que es un presidente o presidenta, o si se va a hacer colegiado, ponle 3 personas más, o sea, llevamos 580 por ahí. No, hombre. Solo de la Ciudad de México, más todo lo federal. Aquí, por tener la competencia de lo federal en la Ciudad de México, les correspondería a ustedes también participar en la votación de este distrito, que es el 32º distrito, y el 32º distrito tiene, no sé, ¿qué les gusta? 48, 50 juzgados penales, familiares, administrativos, todo a nivel federal. Tendrían que escoger
De esos 50, otras 100 personas, y de esos otros 30, otras 60. No sé ya en la cuenta, pero llevamos 800 o no sé cuántas personas ya. Luego, a ustedes también tendrían el derecho de participar en los tribunales colegiados de circuito de los circuitos que corresponden a la Ciudad de México. Eso implicaría que podrían participar en los tribunales colegiados en materia penal, administrativa, civil, familiar y laboral de la Ciudad de México, lo que implicaría 3 personas por cada tribunal colegiado, o sea, serían 9 personas, porque tienes que tener triple opción, 9 personas por cada tribunal colegiado para elegir los tribunales colegiados. Y después de eso viene la Suprema Corte de Justicia. Si tú te fijas en la planilla, o no sé cómo se esté pensando, serían cerca de 900 personas las que tendrías que escoger en una elección extraordinaria. ¿Cómo? Si lo presenta el presidente así, claro, porque cuando tú lo ves al revés, y la gente, la crítica dice, es que se elegirían más de 1,600 cargos, pero estos solo son a nivel federal, pero no todas las personas participan en todos los cargos a nivel federal. Es decir, yo no voy a participar en el nombramiento de los magistrados de Chiapas o en el nombramiento de los magistrados del circuito de Veracruz. ¿Por qué? Pues porque yo no participo, no vivo allá, entonces mi credencial de elector está en la Ciudad de México y solo tengo derecho a opinar sobre los magistrados, ministros, jueces que estén en la Ciudad de México. Ministros y es para todo el país, pero magistrados en lo federal, magistrados colegiados, van por circuito, unitarios van por circuito, jueces de distrito van por circuito, y lo local sí me corresponde todo. Todos los jueces de primera instancia, todos los magistrados de toda la sala y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. A mí me parece impráctico, es una valoración solo de practicidad. Si se logra armar la forma y se participa y se ejerce, pues me parece que al final van a llegar a hacer el funcionamiento que traían. ¿Cuál es la premisa del presidente? Que si el pueblo los pone o el pueblo participa en su elección, se debe esa elección al pueblo, o estos jueces o magistrados le deberían el cargo al pueblo. Claro. Es una presunción, me parece bastante utópica, por así decirlo, ¿no? Porque al final el juez o la jueza, el magistrado o magistrada llega al poder y yo no veo a él dirimiendo entre Bimbo y otra empresa, Alsea, que son estas multimillonarias de Starbucks y no sé cuál, pensando en cuál será el mayor beneficio para la gente, cuál será el mayor beneficio para el pueblo de México. Creo yo, a mí me parece, puede ser un error, que al final vuelves a caer en los intereses, en la corrupción, en el control, y muy difícilmente logras que se apropien, digamos, de esa gente del Poder Judicial, el pueblo. Hoy, pasadas las elecciones, yo te puedo hacer una apuesta que en diciembre les preguntas a la gente quién es tu diputado y no se acuerda. Claro. O sea, hoy porque lo vieron como, o sea, hasta en la sopa aparecían los cartelones y los anuncios. Pero si tú le presentas en enero, oye, ¿cómo se llama tu diputado local? ¿Quién sabe? O sea, ¿en qué circunscripción está? ¿En qué circunscripción federal está este distrito? Pues, ¿quién sabe qué distrito federal es? ¿Quién? O sea, porque justo me parece muy complicado el pensar que porque participes en el proceso de nombramiento, te apropias o te adoptas a este personaje, en este caso a este funcionario, servidor público, servidora pública, ¿no? Creo que, y lo vemos en las elecciones ordinarias, la gente puede participar y se sabe, el presidente municipal, si bien les va, que es la alcaldesa o alcalde en la Ciudad de México, y jefe de gobierno o gobernador, punto. Diputados locales, diputados federales, o sea, yo hoy les puedo preguntar a ustedes sin ánimo de balconearlos, pero ¿quiénes son sus concejales electos en la elección del 2 de junio en donde ustedes votan? Algún panista seguramente, porque así toca en la Benito Juárez, pero quién sabe. Los nombres de los concejales venían atrás de la boleta de la alcaldía. ¿Y quién, o sea, quién se tomó la molestia de voltearle, sacarle una foto, ver quiénes eran los concejales, qué planilla quedó, cómo quedó conformada la concejalía, el consejo de tu alcaldía? Si es mayoría panista, ¿qué participación tiene Morena? ¿Quién entró de Morena? Si hay PT o Verde. O sea, y no era por balconearlos, sino nada más un ejemplo Claro. de que cuando hablas de esos cargos que no los tienes a la mano o que no los tienes como en necesidades o en demandas, pues simplemente los mandas ahí al cajón del olvido, ¿no? Claro.
David, entonces, digamos, y retomando esto que dices, porque parece que ya es como muy impráctico de repente como estas reformas cuando se plantean ya con este tipo de datos y ese tipo de procedimientos que están pues, muy viciados en la política y en el sistema general de elección de cargos en México, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería, digamos, la reforma deseable, ¿no? Hablábamos de algunos aspectos tal vez rescatables como esta parte administrativa, disciplinaria que contiene esta reforma al Poder Judicial, en el deber ser o en el quisiéramos que fuera o en el que el presidente quisiera que fuera, pues esta parte muy de valores, muy moral, muy ética de decir, bueno, usted puede elegir al representante judicial que lo va a tener ahí y ese se tiene que atener a lo que usted piense. Eso es como bastante utópico, como ya lo comentabas. Pero entonces, ¿cuáles serían los aspectos que podrían potenciar, digamos, un cambio profundo en el sistema jurídico mexicano o en el sistema de impartición de justicia? Y también, si es necesario, a la par, impulsar una reforma en la procuración de justicia, ¿no? Fiscalías, ministerios públicos, etcétera. Mira, yo creo que es indispensable la reforma al Poder Judicial, es indispensable la reforma en materia de justicia, de acceso a la justicia en México. Es, creo que evidente, ayer estaba justo revisando las cifras, solo el 6.7% de los delitos que se denuncian llegan a una instancia judicial. Es decir, 6.7 de los delitos que se denuncian. De ahí tenemos la subcifra de los que no se denuncian, que son la gran mayoría. Solo 6.7% llegan a una instancia judicial, digamos en materia penal, ¿no? Pensando en materia penal y los delitos. Eso nos lleva a pensar que quienes llegan al sistema judicial es un reducidísimo número. Quienes son usuarias y usuarios del sistema judicial es un reducidísimo número. Son aquellos que tienen problemas de pensión, problemas de o hipotecas, desalojos, ¿no? Todos los problemas penales, obviamente, familiares, divorcios, pensiones alimenticias. Son esas personas que recurren al Poder Judicial al final de alguna medida o de una u otra forma, ¿no? Creo que yo centraría los esfuerzos, y retomando la propuesta presidencial, centraría los esfuerzos en tener estos tribunales éticos o estos tribunales, digamos, de supervisión, de control judicial, mucho más grandes, o sea, mucho más fuertes, fortalecidos, y ahí sí yo le apostaría por hacer una elección abierta, o sea, una elección popular pensando y decir, vamos a elegir al Consejo de la Judicatura, bueno, el Tribunal Federal de Ética, ¿cómo se llama? El Tribunal de, ¿no? Ujú. Van a ser 8 personas, a nivel nacional todo el mundo vota para ver quiénes son. Y en los estados vamos a votar igual 8 personas, 6 personas, las que sean, todo el estado, todo la Ciudad de México, toda la Ciudad de México elige a esas 6 personas que son así, conducta intachable, impecable, ¿no? Que sabes que van a llegar a supervisar al Poder Judicial. Si tú le das más herramientas y más garras, más dientes a este mecanismo de supervisión, me parece que puedes tener mucho más control sobre toda la franja del Poder Judicial que si haces la ciudadanización, por así llamarlo, de toda la franja gruesa del Poder Judicial. Porque al final, insisto, toda esa franja gruesa del Poder Judicial cae y recae en las mismas prácticas que te venimos arrastrando por décadas o por siglos. Si no hay un mecanismo fuerte de control, de vigilancia, de supervisión, de sanción, pues vamos a repetir las mismas prácticas que venimos repitiendo y que el presidente ha señalado y que coincido con él, que son lastres que traemos en el Poder Judicial. Entonces yo concentraría, si fuera una propuesta alternativa, concentraría en tener más grandes estos mecanismos de control, incluso tener consejos ciudadanos de participación, de vigilancia del Poder Judicial, o sea, ampliarlos mucho más. Hoy, por ejemplo, en este sexenio, la ley orgánica de la Fiscalía de la General de la República contemplaba, porque lo quitó Hertz Manero, contemplaba Ujú. un consejo ciudadano que se creó con la ley orgánica de 2018 justo para que fuera un mecanismo civil de observancia de la actuación del poder de la Fiscalía General de la República. En 2020, Hertz Manero dijo, a mí no me gusta eso del pinche consejo y lo voy a quitar. Mandó una iniciativa al Senado, el Senado la aprobó, la Cámara de Diputados la aprobó y eliminaron el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República. Es decir, si estamos, o sea, puede resultar un sinsentido o un contrasentido, cómo pensamos que el Poder Judicial necesite, y creemos y estamos convencidos de que necesita mecanismos de control, de observancia, de vigilancia,
y la principal fiscalía del país se lo quita, el mecanismo de supervisión, y nadie dice nada. El presidente dice, pues ya, Hetmanero ahí haga que haga lo que quiera, pues es su fiscalía, el Senado lo aprobó, Cámara de Diputados lo aprobó, y todos. Entonces, oye, a ver, uno de los problemas que tenemos en México con la impunidad, y voy a la parte segunda de tu pregunta, es el tema de procuración de justicia. Sí, Claro. tenemos un tema de impartición de justicia en el Poder Judicial, pero tenemos un gravísimo cuello de botella en la procuración de justicia. Se han buscado mecanismos, se buscó el mecanismo de la autonomía de las fiscalías, no funcionó. Se están buscando otros mecanismos y ahí un poco vemos el ejemplo de que el romper, digamos, la dependencia política en el nombramiento de la persona no cambia la esencia de la estructura del funcionamiento. Pensando un poco, haciendo la comparativa con esto del Poder Judicial. Ahí que se dijo, se le quita el poder al gobernador o a la gobernadora en turno que no nombra al fiscal, se le quita ese poder, se baja a una propuesta, consejo ciudadano, se elige por la ciudadanía, se manda una terna, se revisa, hay pláticas, auscultación, entrevistas, se manda al Congreso, el Congreso lo aprueba y regresa y se hace todo un entuerto ahí que se hizo con la reforma de la autonomía de las fiscalías y al final se nombra a alguien que cae en las mismas prácticas y que cae en los mismos vicios y que depende políticamente del gobernador o gobernadora en turno. O sea, el procedimiento puede ser muy bueno, participativo, ciudadano, despolitizado, a toda madre, perfecto. Pero al final el resultado es que esa persona que llega, el primer día va y saluda al gobernador o gobernadora y le dice, aquí estoy a sus órdenes. Claro. Que haya pasado todo este proceso. Entonces yo un poco lo que decía es, ¿qué nos garantiza que los jueces o magistrados hoy que hacen y siguen haciendo pasar pleitesía con el poder político y el poder económico, no lo van a hacer el día de mañana, aunque hayan sido electos por este procedimiento de auscultación, participación pública y consulta 2, 3, 18, 15 eternas, y al final no van a caer en este mismo esquema que, insisto, hoy estamos viendo en la Procuración de Justicia. Creo que la parte central o una reforma indispensable en esta segunda piso de la cuarta transformación tiene que ser la reforma a la Procuración de Justicia. O sea, no podemos seguir con este lastre de Procuración de Justicia. La impunidad en México sigue rondando entre el 94 y el 96% de los delitos que se cometen quedan en la impunidad. Entre el 94 y 95%, pongámosle, y es una cifra que se sigue manteniendo en los últimos 30, 40 años. No es hoy este gobierno, la 4T, no sé qué, no. Es una cosa que traemos de lastre, que no se meten, que nadie se mete con las fiscalías, que siguen las investigaciones paradas, hay muchísima corrupción, te piden dinero para que avancen las investigaciones, pierdes 8 o 10 horas para presentar una denuncia por una cosa de robo, la gente tiene una altísima desconfianza en los ministerios públicos. Ayer revisaba datos del INEGI, de la encuesta en materia de seguridad, reportaban 67, entre 65 y 67% de desconfianza en los ministerios públicos, la gente. Solo superado por policías municipales o policías que presentan más del 70% de desconfianza. Entonces, la gente no tiene confianza en el sistema de procuración de justicia. Creo que esa tendría que ser una grandísima reforma para ver si cómo lo ciudadanizas, cómo haces mecanismos mucho más ágiles, cómo haces, no sé, procedimientos que a la gente le permitan recuperar un poco la confianza en el Poder Judicial, digo, en la Procuración de Justicia y también, por ende, en el Poder Judicial, ¿no? No hay una confianza en el sistema en sí mismo, desde el policía hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, en toda la cadena no hay una confianza en el sistema y creo que este es un gran reto. No se va a poder recuperar la confianza en 5 o 6 años en este sexenio de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero se tendría que ir construyendo un avance en ese sentido. Y ahí yo pongo un ejemplo que tenemos, por ejemplo, pendiente. Hace 2 años se publicó la sentencia de Digna Ochoa, abogada, defensora de derechos humanos, asesinada, para aquellos que son más jóvenes en esta transmisión, ¿no? Asesinada en el año 2001, defensora de derechos humanos. La Corte Interamericana dijo pues, que se tenía que reabrir la investigación, hacer una nueva contra la investigación y tal. Y uno de los puntos que recomienda la Corte, bueno, que ordena la Corte en su sentencia, es la autonomía de los servicios periciales. ¿Por qué?
porque uno de los problemas que hoy se siguen teniendo es que tenemos al fiscal o a la fiscal que pueda ser autónomo, entre comillas, con este procedimiento, pero los servicios periciales están bajo sus órdenes. Y entonces, ¿yo qué pido? Yo presidente, yo fiscal, le digo, oye, perito en criminalística, hazme este peritaje, pero quiero que el resultado sea así. Y entonces manipulan los resultados periciales para satisfacer la petición del fiscal o de la fiscal, quien a su vez está satisfaciendo las peticiones del poder político. Claro. Entonces, en esta cadena se ordena autonomía de servicios periciales para romperle este eslabón a las fiscales y a los fiscales y que puedan, digamos, operar los servicios periciales de forma autónoma. La mayoría de los países del mundo tienen los servicios periciales de forma autónoma, justo para evitar eso, para evitar que estén supeditados a presiones políticas o a presiones económicas. Pues llevamos 2 años de la sentencia, va para 3, la sentencia que fue dictada, y la respuesta del Estado mexicano ha sido 0. Nada. No la vamos a cumplir porque el presidente está en contra de los organismos autónomos. No importa que eso impacte de forma positiva en la impartición de justicia, en la procuración de justicia, en el acceso de justicia para las víctimas, que evite corrupción, que elimine estos sesgos políticos. No importa, porque el presidente tiene una visión en contra de los organismos autónomos y cualquier cosa que le suene a un organismo autónomo, ya, es neoliberal, no sé cuál. Y entonces no ha avanzado, ni siquiera hay una sola iniciativa en el Congreso de la Unión en ese sentido para dar cumplimiento a la sentencia, porque hay una línea presidencial de no queremos nada que tiene que ver con autonomía. Insisto, sin medir o sin vislumbrar que no se trata de un organismo autónomo de estos creados en la época neoliberal, sino de un mecanismo de independencia para garantizar el acceso a la justicia. Suena, David, a un camino sinuoso, largo, incierto. Creo que un poco para ir cerrando, porque suena a que hay muchas tareas por hacer, pues preguntarte por una valoración personal sobre si crees que esta reforma está dando los pasos concretos para bajar este nivel altísimo de impunidad, el 95%, nos decías ahorita. Es un nivel de impunidad Bastante. con el que yo he vivido toda mi vida, ¿no? Y con el que conozco desde que era niño. Entonces, digamos que no va, o sea, es algo que ya conozco. Yo sé que en México 1 de cada 10 crímenes se castigan. Pero entonces, eso, esta reforma abre estos primeros pasos. Aquí ya hay otros que nos vas mencionando. Y hoy en la mañana, en la junta editorial de Pie de Página, precisamente platicábamos eso con Daniela Pastrana, ¿no? Si para la cuestión política en el país, pues habíamos tenido una serie de reformas políticas que llevaron cerca de 30 años, pues las reformas al Poder Judicial y las reformas de justicia en el país, ¿cuánto podrían durar para tener este techo de confiabilidad y cambiar esta cifra horrorosa del más del 90% de impunidad? Mira, yo creo que la iniciativa va en el sentido correcto de tocar al Poder Judicial, o sea, Claro. de sacudirlo. De entrada ahí me parece que ya es digamos, ya es una gran avance, ¿no? El meterse con el Poder Judicial, el tocar, el sacudir al Poder Judicial, me parece que es importante. Yo, insisto, colocaría con mucha más fuerza los mecanismos de vigilancia, estos mecanismos de supervisión, de vigilancia, estos tribunales éticos o de supervisión. Yo le cargaría mucho más fuerza ahí, le dotaría de más recursos, le daría más lana a esa franja, digamos, a estos nuevos tribunales. Yo le colocaría mucha más fuerza ahí. Y en el otro tema de la elección y tal, habría que ver si funciona o no. Y yo aquí recuerdo, ahora el presidente está presentando una iniciativa para que se elimine la reelección en alcaldes y diputados y senadores para el 2030. Es una reforma que se aprobó apenas hace unos años, entró en vigor creo que fue en 2018, 2015 entró en los primeros y 2018 ya entró en todo el país. O sea, es una reforma que no duró un sexenio, digamos, un poquito más de un sexenio, 9 años, y que va para atrás la reforma. Es decir, algo le vieron que no funcionó, que no está funcionando, que no les gusta, y va para atrás. Entonces, a mí me parece que esta reforma que se está presentando hoy
con este tema de las elecciones, de la elección pública o popular, o todavía no sabemos cómo va a ser, de jueces, magistrados y ministros, puede ser una modalidad, puede ser una fórmula, habría que probar la fórmula. A mí me parece también va a ser muy costoso el tema de elecciones, pensando en estas elecciones, si yo les digo, nada más para la Ciudad de México eran 900 y tantos cargos que tenían que participar, yo no los veo, no sé si a la gente viendo, en lugar de 6 boletas, o sea, una planilla de 45 hojas, eligiendo juzgado, tribunal, juzgado electo, juzgado tal, no sé, me parece muy complicado. Insisto, habría que ver el mecanismo de la modalidad que se está pensando. Puede ser una modalidad. Yo creo que sí es necesaria la reforma. No es la reforma que necesitamos, es una reforma, va en buen sentido, va en ese sentido, y creo que sí abriría o tendría que abrir el caminito, la brecha, para ir haciendo un conjunto de reformas de aquí a los próximos 6 años, cuando menos que dure Claudia Sheinbaum, para ir cambiando estas cosas de fondo del sistema, ¿no? De procuración e impartición de justicia. Yo tampoco diría es una reforma innecesaria, onerosa, no, es una reforma necesaria, sí se necesitan cambiar ciertas cosas, y una de esas puede ser, quizá, y es duda, yo me puedo cuestionar a mi propio posicionamiento, quizá uno de los problemas que tenemos de la corrupción en el Poder Judicial es porque los jueces, las juezas, los magistrados se deben a las cúpulas de poder. Y entonces dicen, pues yo tengo que responder a las cúpulas de poder. Así como yo decía que puede ser muy utópico que el presidente piense que como se eligen por el pueblo, ahora se deben al pueblo, aquí puede ser un mecanismo también. Es decir, yo mismo estoy poniendo la duda en la divergencia de las posiciones, ¿no? Ahora podemos decir, ¿y qué tal si sí? ¿Y qué tal si los jueces, las juezas, los magistrados sienten un compromiso, un reclamo, un rechazo por parte de la población y sí ponderan la preferencia, digamos, sobre los intereses del pueblo y de la gente y no sobre los intereses populares? Puede ser un mecanismo, insisto, habría que irlo verificando, monitoreando. Si cambia este 95% con el que has vivido toda tu vida de impunidad, y que esperemos que no llegues a tu muerte con el mismo 95% de impunidad, ¿no? Algo ha de cambiar en este país para que justo se vaya reduciendo estas cifras, ¿no? Claro. Perfecto, pues David, muchísimas gracias por este tiempo que te tomaste para contestar estas dudas que pues son necesarias, ¿no? O sea, porque también aquí dentro del chat nos están dejando algunas preguntas que tal vez sería interesante como ir anotándolas, ir como reflexionando sobre eso, porque justo preguntaba Edgar Chávez, ¿no? O sea, si no funcionó la autonomía de las fiscalías, ¿funcionarían tenerlas de órganos desconcentrados? Mucha duda también como en esta parte de si los organismos autónomos, más organismos autónomos, menos organismos autónomos, es un debate que inclusive hasta le entraron ahí Marco Cortés, Alito Moreno repartiéndoselos en algún momento, ¿no? Durante la jornada electoral. Entonces, claro, o sea, son muchas lagunas, son muchos matices, no todo es blanco y negro. Creo que es una discusión que se tiene que dar y ojalá, yo coincido contigo en esto y creo que Arturo también, que ha vivido toda su vida en impunidad, pues de que ojalá esta reforma ayude como a aliviar esas brechas, ¿no? Pues de nuestra parte es todo, David. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y pues seguimos aquí en la transmisión y te estamos viendo ahí en Momentum, en Rompeviento, con los Moxie Abogados junto con Federico Anaya, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, el espacio y por abrir estos debates. Creo que es importante hacer la discusión más allá del blanco y negro, ¿no? Más allá de sí o no se necesita la reforma. O sea, me parece, no sé, alguien en su sano juicio podría decir, no, no toquen el Poder Judicial. Pues creo que no. O sea, nadie en este país, porque sabe cómo funciona el sistema de corrupción, de procuración e impartición de justicia. Entonces creo que el decir vamos a hacer una encuesta para ver si están de acuerdo en que se cambie, que se reforme el Poder Judicial, pues me parece que es una encuesta ociosa. Claro que se necesita. ¿Esto es suficiente? Creo que no. ¿Es lo que se puede hacer en este momento? Creo que sí. Y entonces habría que aprovechar también que la mayoría del plan C, la mayoría calificada que tendrá Morena en ambas cámaras, logre hacer estas otras transformaciones de fondo también y no solo se quede con esta diciendo, tocamos al Poder Judicial, le quitamos poder a los partidos y ya nos vamos y volteamos para otro lado. No creo que es aprovechar también la oportunidad que se tiene histórica para hacer estos cambios de fondo que no se pudieron o no se quisieron hacer durante el sexenio que está acabando
pero que en este nuevo sexenio se podrían avanzar. Pues, David, muchísimas gracias por esto y por todo siempre. Gracias totales, dije en el clásico. Gracias. Andamos en Abrazos. contacto. Chao. Hasta luego. Chao.